Hola, me presento, mi nombre es María Laura Bello, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo Valles del Tuy. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la opinión pública en la democracia. La opinión pública refleja los sentimientos de la mayoría de las personas en la sociedad sobre temas de importancia general. La opinión tiene que ser expresada. Una opinión que no se hace pública se manifiesta, no se conoce y por tanto no es opinión. Esto es curioso porque hay otros conceptos relacionados con la opinión pública con los que se piensa que sucede lo mismo, pero no. Este es un tema de la ciencia política y de la comunicación política, que en el mundo actual muchas veces va de la mano con los medios de comunicación y los debates que en ellos se desarrollan. La opinión pública. La opinión pública se identifica como una vía para acceder a la verdad. Es sabido tanto por especialistas como por el común de la gente que la opinión pública es uno de los fenómenos más importantes y trascendentales del fin del milenio, influyente en la realidad política y social de un país en todo sentido, y también cambiante con las tendencias y las modas. La opinión pública se define como las diversas formas de expresión que una sociedad tiene con respecto a un tema de carácter público. Los ámbitos de discusión son de naturaleza política, económica, social y cultural. La opinión pública puede expresarse de diferentes maneras, como manifestaciones y protestas, huelgas y boicots, votaciones, protestas virtuales, entre otras. Historia. Ahora bien, la opinión pública existe desde la antigüedad, aunque no todos los ciudadanos tenían derecho a expresar su opinión en la época clásica. Aunque el término opinión pública tiene su origen y desarrollo a partir del siglo XVIII, es cierto que no en pocas ocasiones se ha trazado una historia mucho más larga del mismo atendiendo a sus dos términos, el de opinión y el de pública. Según Platón, la opinión era el punto intermedio entre conocimiento y la ignorancia. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El sistema democrático es considerado la forma de gobierno más justa y conveniente para vivir en armonía. El sistema fomenta las elecciones mediante el sufragio universal para la elección de los gobernantes y propone una división de los poderes para evitar el abuso de autoridad. La democracia se caracteriza por los siguientes valores y principios generales: la igualdad y libertad, la representatividad, la constitucionalidad, los derechos humanos, la participación política y el pluralismo. Existen varios tipos de democracia como democracia directa, representativa, parlamentaria, presidencial, participativa y deliberativa. La opinión pública como condición de la democracia. En los sistemas democráticos de gobierno, la opinión pública resulta siempre un factor político importante, dado que la designación de los encargados del poder se lleva a cabo a través de la elección popular, de modo que la reputación de un político incide directamente en su capacidad de recibir votos y ser elegido. La opinión pública es un elemento fundamental en el funcionamiento de una democracia. Es la voz de la ciudadanía y su actitud es esencial para entender el rendimiento de las democracias actuales. La opinión pública y la democracia están estrechamente relacionadas. Según Habermas, la opinión pública es un espacio en el que los ciudadanos pueden discutir y deliberar sobre asuntos políticos de interés común. En su obra La estructura de las revoluciones científicas, Habermas argumenta que la opinión pública es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que permite a los ciudadanos participar en el proceso político y controlar a sus líderes. La democracia deliberativa, un concepto desarrollado por Habermas, se basa en la idea de que la democracia debe ser más que simplemente un proceso electoral. En lugar de eso, debe ser un proceso en el que los ciudadanos puedan discutir y deliberar sobre asuntos políticos importantes. Según Habermas, la democracia deliberativa es una forma de democracia más participativa y justa, ya que permite a los ciudadanos tener una mayor influencia en el proceso político. La opinión pública no siempre es escuchada. Depende del gobierno que ostente en ese momento el poder político. Si se trata de una dictadura, nunca será atendida. En cambio, si estamos ante una democracia, es todo lo contrario. Para esto es muy importante la opinión pública. El gobierno democrático depende del pueblo. Las peticiones del pueblo no siempre son cumplidas.
ya que siempre existe una puja de intereses de diversos sectores y una lógica que debe racionalizarse para obtener un óptimo resultado. La opinión pública hoy tiene mucho interés estratégico. Los gobiernos y las empresas utilizan los sondeos para conocer la opinión pública sobre cuestiones de interés como los índices de desempleo, mercado y de criminalidad, entre otros indicadores sociales y económicos. Walter Lippmann, en su libro Opinión Pública en 1922, cuestiona que sea posible una auténtica democracia en la sociedad moderna. Esta crítica se fundamenta en su noción de estereotipo, de la cual es inventor. Los esquemas de pensamiento que sirven de base a los juicios individuales convierten en ilusoria la democracia directa. Considero que debemos persistir en la formación de conciencia para crear la verdadera opinión pública. Sin esta, no habrá desarrollo sostenible y muchas prioridades gubernamentales estarán determinadas por quienes apuestan al vacío de esa fuerza transformadora y potente. El comportamiento electoral se refiere a cómo los ciudadanos votan y qué factores influyen en su decisión. La opinión pública y el comportamiento electoral están estrechamente relacionados, ya que la opinión pública puede influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Los votantes pueden tomar decisiones basadas en una variedad de factores, como la identidad del candidato, la ideología política, la situación económica, la religión, la raza, el género y la edad. La ciencia política y la psicología política son disciplinas que se han centrado en el estudio del comportamiento electoral. Los investigadores de psicología política estudian cómo las emociones pueden ayudar a los votantes a tomar decisiones de voto más informadas y cómo las influencias sociales pueden afectar el comportamiento electoral. La manipulación de los medios en el comportamiento electoral es un tema complejo y multifacético. La información es esencial para el funcionamiento de una democracia, pero también puede ser utilizada para manipular a los votantes. Para evitar dicha manipulación es importante que los ciudadanos estén informados y sean críticos con la información que reciben. Una forma de combatir las noticias falsas es verificar la fuente de la información y buscar fuentes alternativas. En resumen, la opinión pública y el comportamiento electoral son dos elementos importantes en la democracia moderna. La opinión pública puede influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos y a su vez el comportamiento electoral puede influir en las políticas públicas y el futuro de la democracia. Finalmente, se puede decir que la opinión pública es muy importante para la sociedad, ya que en base a ello, el público puede tener acceso a la información de lo público o de lo que sucede en el gobierno para beneficio o perjuicio. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Es una frase que, aunque es vulgar, cobra un significado tremendo con respecto a la realidad del poder de la opinión pública y su influencia en la toma de decisiones de las grandes cortes parlamentarias, desde los tiempos antiguos, así como con el objeto de influenciar y manipular en la sociedad.